Saludos, bienvenidos a La Conexión Ambiente y Desarrollo, el podcast donde podrán ser testigos de toda una gala de líderes empresariales, ecologistas y de distintas naturalezas que aquí en nuestro territorio se debaten en este gran cometido que es el desarrollo sostenible. Aquí, a través de Shock 360, han podido ya presenciar varios capítulos de La Conexión Ambiente y Desarrollo, y acá tenemos uno nuevo con un invitado muy especial. Se trata de Roderick Gutiérrez, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA. Bienvenido, Roderick. Sí, gracias, Harley, por la invitación. Un interesante programa, ¿no? Y te felicito por esta conexión entre ambiente y desarrollo. Muchas gracias. La conexión la hacemos todos en realidad. Sin embargo, es importante recordar de qué va el desarrollo sostenible que necesita la participación de todos. Y después de todo, ¿cuál es el origen, aquí muy breve, de la Cámara Minera de Panamá? ¿De dónde surge este gremio empresarial? Bueno, la Cámara Minera de Panamá surge hace 35 años. Ya este 27 de noviembre cumplimos 35 años de habernos fundado. Nace de un equipo o un grupo de jóvenes mineros que habían venido del extranjero, habían estudiado en el extranjero y decidieron entonces crear una cámara panameña específicamente como gremio para ver todo el tema del sector. Es una cámara compuesta por empresas. Actualmente somos 60 empresas las que conformamos la Cámara y hemos estado velando desde hace 35 años por el desarrollo sostenible, por una minería, promoviendo una minería más amigable con el medio ambiente y, por supuesto, poniendo a Panamá en el marco también legal de todos los cumplimientos que tiene este sector a nivel nacional y a nivel internacional. Esto es muy interesante porque precisamente hace 30 años el concepto de desarrollo sostenible es que empieza a ser debatido como tal en los foros internacionales, coincidiendo con la Cámara Minera en cuanto a su origen. ¿Ha existido algún tipo de antes y después en cómo se ejecuta la labor minera en el mundo en general y en Panamá en particular? Sí, correcto. La minería de hoy en día no es la misma minería que se hacía hace 30 años o hace 40 años atrás. Ha sido un sector, y es más, es el sector más regulado a nivel mundial, según las estadísticas y los últimos informes que han salido a nivel internacional, porque no solamente el sector se regula en el país donde se desarrolla, sino también es regulado por otros países que son los que compran o venden insumos a lo que son los proyectos mineros. Entonces siempre lo explicamos de esta forma, ni siquiera te venden lo que tú necesitas o los insumos que tú necesitas si no cumples con las normativas del país que te lo está vendiendo. Y tampoco puedes venderles si tampoco cumple con las normativas del otro país. Entonces, eso ha hecho que también en Panamá se haya modernizado un poco en el sector, más que todo en la parte ambiental, en la parte laboral también y otras normativas que tienen que ver mucho con lo que es el desarrollo de un proyecto minero. Sí, me gustaría que me precisaras aquellos temas internacionales donde alguien que vende insumos o que recibe los insumos mineros de otro país te coloca algún tipo de responsabilidad adicional. ¿Esto se limita a los estados o también las empresas que compran y que venden estos insumos están limitadas por algún tipo de código, algún tipo de norma entre ellos? Sí, muy buena la pregunta porque sí, no solamente son los países, sino también las empresas. Por lo menos te puedo poner un ejemplo. Alemania. Alemania es uno de los países que nos compra o parte del concentrado de cobre. Alemania tiene una normativa nacional que tiene que ver con lo que es la calidad y también los cumplimientos ambientales, sociales y económicos internos. Pero eso trasciende a lo que son las empresas y los países que le compran o venden a Alemania. Entonces, si no cumples con los estándares de calidad que ellos exigen, con lo que son las normas más que todo ambientales, con lo que son los cumplimientos sociales que ellos exigen en su país, si no lo cumple el proyecto donde se está desarrollando el país donde se está desarrollando el proyecto, no te compran, así de sencillo. Entonces, tenemos que estar siempre viendo cómo está a nivel internacional la vanguardia, las normativas internacionales, porque como todo va cambiando y todo va, por supuesto, desde un punto de vista modernizando lo que es el tema del sector minero, hay que ir
viendo a quién se le compra, a quién se le vende, porque también de eso depende, ¿no? El desarrollo de los proyectos en los países. Y no solamente a Panamá, eso también se lo regulan a países como Perú, como Chile, como en el caso de República Dominicana. Todos tenemos que cumplir con lo mismo. Y vuelvo y repito, siempre están saliendo cosas nuevas por el tema de cambio climático, el tema de lo que son la economía circular, lo que es el tema de los sellos verdes. O sea, todo eso tenemos que estar siempre a la vanguardia o revisando. Por eso el tema de los profesionales de las ciencias ambientales y legales en los proyectos mineros es muy importante, porque son los que tienen que estar revisando todo esto para evitar entonces un retraso en la compra o en la venta, dependiendo de lo que se necesite de un proyecto en su país. Este es en la parte comercial y en la parte financiera. ¿Tendrás alguna información de qué controles adicionales hay para este trasiego de insumos y de bienes? Bueno, ¿te refieres a lo que es Los bancos. los bancos? Sí, por supuesto. Incluso a nosotros como empresa, porque también mi empresa es una empresa de consultorías ambientales, creada hace 21 años y pertenezco a la Cámara Minera desde el 2008, o sea, brindándole servicio a lo que son proyectos mineros y también a proveedores de proyectos mineros, porque otra cosa también que hay que aclarar, la Cámara Minera no solamente es el sector metálico, también es el sector no metálico, también son parte de la Cámara Minera. Entonces, cuando los bancos que le prestan a estos proyectos van a hacer sus auditorías, ellos son mucho más exigentes que incluso las mismas auditorías que hace el país correspondiente donde está el proyecto. Por lo menos nos ha tocado trabajar auditorías y también informes para bancos internacionales o como el Banco Interamericano de Desarrollo, el IFC, la CAF, también la Unión Europea. Y cuando llegan llegan profesionales de diferentes países, especialistas en cada una de las materias, y cuando llegan, entonces ellos van directo a lo que quieren. O sea, te preguntan en la página número 365, párrafo 2, línea 3, o sea, a ese nivel te preguntan porque son muy exigentes con lo que piden. Entonces, ellos no sueltan la siguiente partida, para que todos entendamos, o no siguen financiando si el proyecto no cumple con sus lineamientos internacionales. Y sobre todo, más que todo, son muy rigurosos en la parte no solamente comercial, sino en la parte ambiental y en la parte social. Has mencionado agencias de financiación que también financian proyectos ambientales y proyectos verdes. Claro. Cuéntanos un poco de eso. Sí, porque tenemos que entender también, hablando específicamente del sector minero, que el sector minero, como dije anteriormente, no es igual que hace 30 años atrás incluso. Y tú lo puedes saber más que yo, cuando cerraron la mayoría de los proyectos mineros que estaban abiertos aquí en Panamá en la década de los 90, todavía no existía cuando fueron dadas las concesiones de estudios de impactos ambientales aquí en Panamá. No habían regulaciones de estudios de impactos ambientales en Panamá. Entonces, estos bancos que también financian proyectos verdes o también financian lo que es el desarrollo ambiental de algunos países, también le exigen a los proyectos mineros que cumplan con todas esas regulaciones que ellos tienen, porque ellos hasta cierto punto, o sea, van a la vanguardia en lo que es temas ambientales, y todos los proyectos, no solamente los mineros, porque todos los proyectos que ellos financian, que tienen que ver también con la parte turística, con la parte de portuaria y otros más que podemos mencionar aquí, tienen que cumplir con los lineamientos y más que todo las exigencias ambientales que ellos le piden a todo tipo de proyectos. Pudiéramos concluir provisionalmente entonces que los proyectos mineros, para la perspectiva de la banca internacional, de los agentes de financiación de proyectos y para el tema comercial del trasiego de insumos, es otro tema más de relevancia ambiental. Claro. No es un tema que es específicamente mayor o desastroso, como se diría en nuestro medio, sino que es otra actividad humana más a ser regulada y a ser controlada. Exactamente. Por eso que dije anteriormente que, y lo decimos, ¿no? Los que estamos en el sector minero es el sector más regulado a nivel internacional,
porque hay tantos ojos sobre el sector, hay tantas instituciones regulándolo y fiscalizándolo, que tiene que cumplir con todo. Entonces, por eso es que se necesita siempre de un equipo interdisciplinario para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y en la parte ambiental, que es la que mayormente preocupa, siempre es donde más se refuerza últimamente. Anteriormente, por supuesto, se cometieron muchos errores y no vamos a entrar en esos detalles, pero actualmente se refuerza mucho lo que es el tema ambiental para poder cumplir con esas normativas y esas exigencias internacionales. A tal punto, te pongo una experiencia local, que es el proyecto Cobre Panamá. Solamente la parte ambiental tenía como presupuesto anual más de 20 millones de dólares. O sea, cuando un proyecto te invierte más de 20 millones de dólares solamente en la parte ambiental, sin hablar de la parte comercial, la parte portuaria y todos los otros, las otras fases que tiene, solamente en la parte ambiental, más de 20 millones de dólares es porque alguien te lo está exigiendo. O sea, te está exigiendo que tienes que cumplir con las normas de agua, no solamente locales, sino a nivel internacional. Te están pidiendo que cumplas con el tema de la reforestación, te están cumpliendo que con los temas sociales también, que tienes que cumplir y tienes que demostrarlo también, porque cuando vienen estas agencias internacionales, que son las que financian, ellos también van a campo. Ellos no van a sentarse solamente en la oficina. Ellos vienen preparados para ir a campo, para ir a entrevistar a las comunidades, para ir a ver las tomas de agua, para ir a revisar la tecnología que se está utilizando, para después ellos hacer su informe. Y de acuerdo a los informes que ellos hagan, entonces es el tema del financiamiento. Por otra parte, también todo inversionista, porque por lo menos la mayoría de los proyectos que llegan a esta etapa, como llegó Cobre Panamá, son proyectos que cotizan en la bolsa internacional, en este caso en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres. Entonces todo el que invierte en estos tipos de proyectos también exigen sus propias auditorías. Además de los bancos, los accionistas también. Y además de eso también todos los cumplimientos a nivel nacional. Pero, Roderick, ¿cómo, si esto es como me estás narrando, por qué cuando alzas el celular y por qué cuando observas la televisión pareciera que en Panamá nada de eso se cumpliera? Mira, casualmente, una de las razones por la que yo entré al sector minero, estamos hablando de 2008, yo estudié en Chile y lo conocí en Chile, es porque la minería tradicional no comunica. O sea, entonces cuando yo hablaba al principio con los mineros, yo le decía, pero ¿por qué no lo dicen? Y yo digo, pero es que estamos tan regulados, ¿por qué tenemos que decirlo? Sí, están regulados, todo esto tienen que cumplirlo. No puedes llegar a ese nivel si no cumples con todo lo que estoy diciendo anteriormente, pero sin embargo, esa parte de comunicar, de informar, de hacer esa conexión con la comunidad, eso era lo que faltaba o está faltando también en algunos proyectos mineros. Por eso es que el tema de la vocería, el tema de la docencia, y por eso estamos muy metidos, y algunos dirán que hace una empresa consultora ambiental es presidente de la Cámara Minera, porque precisamente hemos estado peleando con los mineros durante tanto tiempo que todo eso que están haciendo, toda esa tecnología que tienen, todo ese cumplimiento, todo ese programa ambiental que tienen, tienen que decirlo. Y eso lo hemos venido también trabajando con la experiencia que ha tenido Perú, la ha tenido Chile, que también han pasado por lo mismo. Porque vuelvo y repito, el minero tradicionalmente no comunica, cumple porque se lo exigen, pero no comunica. Entonces el tema de la comunicación es muy importante y por eso es que lo que sucedió en Panamá en 2023 ha marcado un antes y un después en lo que es la minería moderna, a tal punto que yo viajé hace poco a Chile y ya desde el Consejo Minero de Chile, ya ellos tienen su propio departamento de redes sociales, de monitoreo. ¿Por qué? Porque hay que estar comunicando, hay que estar en la vanguardia de lo que está pasando hoy en día y no nos podemos quedar callados y tampoco podemos dejar que solamente una parte o una cara de la moneda sean los que hablen, porque ellos siempre van a comunicar la parte de qué más impacta, la parte que más vende. Pero esta parte de cumplimiento, por lo menos un ejemplo, de que se cuidaban 54 nidos de águila arpía a nivel nacional, financiado por un proyecto minero, eso no se decía. O que se estaban cuidando 10 playas a nivel nacional por medio del proyecto Cobre Panamá para la protección de 5 especies de tortugas. Eso tampoco se decía. Entonces hay cosas que hay que decir. Hay que salir a decir que sí hay un tajo, que sí hay un impacto, que sí hay un impacto visual, que hay que
excavar, que hay que romper la roca para poder sacar el mineral, pero también hay planes de reforestación, hay planes de manejo, hay planes de también monitoreo de agua, hay que evitar que se contamine el agua, hay que tener un equipo interdisciplinario solamente en el sector ambiental para que todo esto se cumpla. Entonces, sí, hay que comunicar y eso es lo que tal vez hacía falta en el sector minero que estamos, por supuesto, hoy en día tratando de solucionar. ¿Considerarías que es algo tarde para aquella política de comunicación? Porque en la calle lo que se dice es que la minería igual muerte. Sí, por eso es que no hay que dejar que solamente un sector o una parte hable. Por eso es que hay que salir a hablar. Porque una mentira dicho 100 veces se convierte en verdad. Entonces, si se menciona o se repite tantas veces que minería es muerte, la gente se lo va a creer. Pero la minería es desarrollo, realmente. La minería es progreso. Todos los países industrializados y países de primer mundo son países mineros. Y la minería ha hecho que esos países realmente lleguen al nivel donde está. Porque nadie se puede imaginar un país desarrollado sin haber desarrollado su minería, sin haber explotado sus recursos minerales y haberle sacado provecho. Entonces, no hay que dejar que solamente una parte hable, hay que salir a hablar. Yo le estoy diciendo también a las empresas proveedoras y a las empresas mineras, ya hay que dejar ese minero del closet, ese que estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, que estoy cumpliendo con todo, pero no lo digo. Entonces hay que decirlo. Con respecto, si es demasiado tarde, yo creo que todo pasa por algo. Y entonces lo que sucedió en Panamá realmente ha hecho que el sector minero a nivel internacional piense un poco más de lo que está haciendo y comunique un poco más. Entonces, por eso es que a nivel internacional ya se está hablando de que el 2023, lo que sucedió en Panamá, marcó un antes y un después en la minería moderna. Y yo creo que no estamos tarde. Tal vez tuvimos que tocar fondo aquí en Panamá para poder darnos cuenta de algunos cambios que había que hacer, pero lo positivo que yo saco de todo esto es que hoy en día el panameño sabe más de minería que lo que sabía hace 2 o 3 años atrás. Ya tú puedes hablar con un panameño de Tajo, puedes hablar de presa de Relave, puedes hablar de monitoreos de agua. Incluso había personas que no sabían dónde quedaba Donoso, que incluso todavía hay personas que dicen que queda en Coclé. ¿Me explico? Y hay gente que sabe incluso un poco más de geografía de lo que sabía hace 2 o 3 años atrás. Así que la parte positiva es que al estar comunicando, hoy en día se puede conversar con más personas acerca del tema minero sin miedo de la otra parte, de preguntar y de también aprender un poco más. Me hablaste de la regulación internacional, comercial, financiera. ¿Qué pasó con la regulación nacional? Bueno, como te estaba diciendo, una de las cosas positivas, sin irnos tan atrás, porque Panamá siempre ha sido un país minero, incluso nosotros tuvimos una mina de cana que está en Darién, abierta por 250 años, y esas son cosas que tampoco se comunica. Tuvimos una mina subterránea en Remance que abrió en el 2027, digo, en 1927. Tenemos un código minero, el primer código minero de Panamá de 1916. O sea, pero sin embargo, a raíz de muchas cosas que sucedieron de la década de los 90 hacia atrás, Panamá se ha ido regulando primero que todo con una ley general de ambiente, se ha ido regulando con decretos que establecen ya el cumplimiento oficial de lo que son los estudios de impacto ambiental y las auditorías, el tema de cambio climático, el tema de educación ambiental, el tema de participación ciudadana, los cumplimientos de convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú, y todas esas cosas son parte de los avances que ha tenido Panamá en temas ambientales y que por supuesto también involucran al sector minero. ¿Y cómo ves la aplicabilidad de aquellos en campo? Mira, también otra de las cosas que ha pasado aquí en Panamá, que en el sector minero específicamente, más se han visto también que se ha capacitado a más personal tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Comercio e Industria en temas mineros. Hay muy buenos profesionales capacitados en ese tema. Lo que hay que hacer aquí en Panamá es respetar también a esos técnicos y esa experiencia y no cometer el error que cometen a veces muchos gobiernos que cada 5 años renuevan todo el personal, principalmente en la parte técnica, y hay que volver a capacitar nuevamente a nuevos funcionarios.
Lo que hay que hacer es que darle seguimiento a esos funcionarios que tienen experiencia para poder que entonces a nivel local sí se tenga mayor fiscalización, porque realmente quien tiene que velar porque todo se cumpla es el gobierno, son los ministerios. Definitivamente. Me queda tiempo para 2 preguntas más y la primera se la dedico a una persona que me encontré en el supermercado, que me comentaba que había escuchado a alguien de Chile que habían traído y que la conclusión que él tenía es que el agua de Río Indio se podía mezclar con la tina de Relave de Minera Panamá y de que todo eso se iba a contaminar. ¿Qué tú le contestarías ya que tienes conocimiento técnico sobre todas estas materias? Bueno, el tema de la planificación es muy importante. ¿Y por qué traigo la palabra planificación? Porque desde el estudio de impacto ambiental del 2011, antes que existiera el Tajo y existiera una tina de Relave, ya se había planificado qué iba a pasar o a futuro qué pasaría con lo que serían los cuerpos de agua aledaños al proyecto, incluyendo el río Indio. Por eso es que hay los mecanismos adecuados para poder tratar el agua previo a que llegue a estos cuerpos de agua, con todos los mecanismos, los profesionales y también la tecnología necesaria para evitar casualmente que agua que no es contaminada, porque no se utilizan químicos en este proceso, no se utilizan los químicos que siempre se han hablado, pero sí sedimentos y algunos otros compuestos que pueden ser mezclados en su momento, como la cal, para el proceso, lleguen entonces a los ríos. Todo está regulado, hay plantas de tratamiento, hay personal que le está dando seguimiento y también hay tecnología. Hay puntos de monitoreo que mandan la información segundo a segundo a lo que es la base de datos o a las oficinas, y ahí entonces comienza, como decimos en buen panameño, a pitar cada vez que algo, en este caso por lo menos un ejemplo, el pH se va aumentando o va bajando, y que es un indicativo de que algo está pasando, y se toman las medidas correspondientes para evitar casualmente de que exista algún tipo de contaminación. Bueno, finalmente, Roderick, ¿qué mensaje le pudieras mandar desde Shock 360, desde la conexión ambiente y desarrollo, a todas las personas que nos miran y que nos escuchen? Bueno, basado en el nombre de tu programa es eso, que el ambiente y el desarrollo tienen que ir de la mano. No podemos ir por separado, no podemos pensar de que es ambiente o es desarrollo. Tenemos que pensar que Panamá también merece ser un país de primer mundo. Nosotros tenemos una posición geográfica que no tiene nadie en el planeta, y tenemos también inversiones en el interior del país que se lo merece también. Hace 20 años, como decía alguien por ahí, Panamá estaba creciendo, sí, pero estaba creciendo la ciudad de Panamá. Ahora estaba creciendo el interior. El interior también merece seguir creciendo, y también merece que todos los que somos del interior no tengamos que pensar en emigrar de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, para la ciudad capital para buscar un desarrollo. Así que el mensaje que le doy es que realmente sea un poco más positivo. Panamá merece realmente el desarrollo, y por supuesto el ambiente y el desarrollo tienen que ir de la mano. Y si van de la mano, podemos ver un mejor futuro para Panamá. Bueno, muchísimas gracias, Roderick, y muchas gracias a ustedes, las personas que nos observan y que nos escuchan en un nuevo capítulo de La Conexión Ambiente y Desarrollo por Shock 360.